Buenas Eh, tardes a todos. Mi nombre es José López Aldón, trabajo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y os doy la bienvenida a esta mesa práctica de práctica clínica que vamos a tratar sobre el uso del contraste en ecocardiografía. En primer lugar, quiero agradecer a los laboratorios Rovi el patrocinio en esta mesa y la colaboración para el Congreso. La moderación de esta mesa me acompaña el doctor Jorge López Ayerbe del Hospital Germán Trias y Pujol de Barcelona. Y la mesa, pues bueno, tiene dos presentaciones. La primera presentación la va a realizar la doctora Sala Castaño Rodríguez del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, que se titula ¿Para qué y por qué utilizo el contraste ecocardiográfico? Y a continuación pues nos hablará el doctor Alejandro Ruiz Mayoral del Hospital de Bellvitge de Barcelona, que nos va a tratar sobre el contraste ecocardiográfico en situaciones especiales. Estoy convencido de que van a ser dos presentaciones muy prácticas, muy interesantes. Pido a los ponentes que se ajusten al tiempo y así poder tener también algo de tiempo para después tener algo de discusión. Y a los asistentes os recuerdo pues, que tenéis el chat disponible para que nos hagáis llegar vuestras cuestiones y vuestros comentarios. No me retraso más y le doy la palabra a Sara. Adelante, Sara, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por la preparación de esta reunión y la oportunidad de participar en ella. Comenzamos con esta pregunta, cuya respuesta creo que depende mucho de las características de cada hospital. En el mío no tenemos hemodinámica ni tampoco resonancia en el propio hospital, lo que supone una menor accesibilidad a ambas exploraciones y, por tanto, la ecocardiografía es la principal técnica diagnóstica y cualquier herramienta que nos ayude a superar las limitaciones y a apurar toda la utilidad es fundamental para nosotros. Bueno, podemos resumir en tres las indicaciones del contraste. La primera de ellas y la más básica sería de algo que creo que necesita poca explicación. En otras ocasiones no tenemos una ventana tan mala, pero sí que necesitamos ser muy precisos y muy reproducibles. Por ejemplo, en el cálculo de la FEBI, de cara en algunos escenarios, en distintos escenarios clínicos. La ecocardiografía con contraste ha demostrado en varios trabajos que es útil en este sentido tanto en 2D como en 3D. Una aplicación que es fundamental para nosotros es la ecocardiografía de estrés. Comentaba al principio que no tenemos hemodinámica, lo que hace que tengamos que seleccionar mucho los casos que van a coronariografía y utilizamos el estrés como principal herramienta diagnóstica. El contraste permite que podamos usarlo en todos los pacientes independientemente de la ventana, no tenemos esa limitación. La tercera indicación tiene mucho que ver con la dificultad de acceso a la resonancia. Eso hace que nos apoyemos mucho en el contraste para intentar ver los corazones con mucho detalle, obtener mucha información de cara al diagnóstico. Y también, a su vez, esto hace que hayamos aprendido mucho en distintos aspectos, como vamos a ver más adelante. Para explicaros esta utilidad he elegido el escenario de la hipertrofia ventricular. Mi compañero Alejandro os va a hablar de otros muchos escenarios y así no nos solapamos. En la hipertrofia ventricular, y parece bastante sencillo, lo primero que nos enseña el contraste es a cuantificar la hipertrofia. Gracias al contraste, que permite una mejor definición entre lo que es la cavidad y el miocardio, sabemos que sobreestimamos habitualmente el grosor ventricular y esto es especialmente importante a nivel del septo, donde participa la trabécula del ventrículo derecho, y también pueden participar haces apicoseptales del ventrículo izquierdo que nos lleven a sobreestimar
el grosor septal y conducirnos a errores diagnósticos. Aquí os pongo un caso que nos derivan para estudio de dolor torácico y disnea. Es una señora con un bloqueo de rama izquierda basal en el que nos llama mucho la atención así a priori el septo. Pero si nos fijamos bien también el ventrículo derecho tiene un aspecto hipertrófico trabeculado que nos hace pensar en hipertensión pulmonar. Aunque no hay otros detalles como aplanamiento septal o dilatación del ventrículo derecho. Como ya hemos comentado previamente que el septo puede ser engañoso y más con un ventrículo derecho de estas características, ponemos contraste y objetivamos que no solamente no hay hipertrofia septal, sino que además hay puntos en la unión del septo basal y medio, tanto en el septo anterior como en el septo inferior, que adelgaza muchísimo la pared. Lo vemos en esta imagen. Perdonadme que he esquivado 2 veces porque va con un poco de retraso. Esto es, aquí va una imagen en parado para que veáis que queda un hilo de miocardio ahí a nivel septal. Por tanto, seguimos con nuestra idea de hipertrofia, buscamos en otros planos y también algún otro signo indirecto de hipertensión pulmonar que vemos que sí que nos acompaña. Y el siguiente paso sería el de cuantificar la presión pulmonar a través de una insuficiencia tricuspidia que vemos que no siempre es fácil, no siempre está presente, o el grado no es un grado ligero que nos lleva a infraestimar, pero debemos ser muy insistentes, debemos explorar siempre bien todos los planos y en este conseguimos una insuficiencia tricuspidia que ya sí nos permite cuantificar esta cifra de alta de presión pulmonar, esta hipertensión pulmonar que estamos sospechando. Aquí os muestro la radiografía de tórax de la paciente en la que se objetiva una fibrosis que podría justificar nuestros hallazgos. Pero vamos a recordar que partíamos de un bloqueo de rama izquierda basal, un trastorno de conducción y que también nos llamó mucho la atención ese adelgazamiento septal. Entonces, entre nuestros diagnósticos diferenciales nos planteamos el de una sarcoidosis en fase de fibrosis tanto pulmonar como cardíaca, un diagnóstico difícil de plantear de no ser por el uso de contraste. Una vez que ya hemos aprendido a cuantificar en la hipertrofia, un paso más sería identificar detalles que nos ayuden a hacer el diagnóstico diferencial. En el contexto de la miocardiopatía hipertrófica se han descrito una serie de hallazgos que sí conocemos y vamos a buscar detalladamente con el uso de contraste nos pueden apoyar en el diagnóstico más allá de estimar el grosor ventricular. Hay muchos hallazgos descritos tanto a nivel de la válvula, que no vamos a mencionar, como a nivel subvalvular. El más frecuente de ellos puede ser la inserción apical del músculo papilar. También es súper frecuente la presencia de un músculo papilar, músculos papilares muy en forma de accesorios, no vientres únicos, con este papilar anterior de aspecto bífido, con la presencia de inserción directa del papilar a nivel de la vela anterior mitral, lo que se asocia invariablemente a la presencia de gradiente ventricular, independientemente del grado de hipertrofia. También podemos ver conexiones tendinosas anómalas entre los músculos papilares y el septo, y la presencia de haces apico-septales. Todas estas condiciones favorecen la aparición del gradiente ventricular. Aquí vamos ya con un caso en el que vemos a la ventana con un septo que inicialmente no llama demasiado la atención de hipertrofia, pero sí que vemos que existe aquí aliasing con el Doppler. Nos vamos a cuantificar el gradiente y vemos que sí que hay un gradiente dinámico inducido, no basal, pero sí inducido con valsalva y tras un latido post-extrasistólico. Pero entonces no nos explicamos muy bien qué pasa, no vemos demasiada hipertrofia, vamos a poner contraste a ver qué pasa ahí debajo. Lo que vemos es que efectivamente primero no existe tal hipertrofia significativa, es una hipertrofia ligera,
pero sí que podemos identificar un músculo apicalizado que se inserta directamente en la válvula mitral y que vimos que podía ser responsable de ese gradiente ventricular. Además, algún otro detalle, yo no sé si lo veis en la pantalla, yo con nuestras imágenes está cubierto, pero existen otros detalles como estos músculos papilares accesorios en vez de vientres únicos a nivel de ambos papilares. Por tanto, cuando vemos una imagen de aliasing a nivel del ventrículo, es importante ir a buscar si hay gradiente o no hay gradiente. Si lo hubiera, tenemos que saber que siempre debajo va a haber una causa estructural y que si no es muy aparente con la imagen bidimensional, el contraste nos puede ayudar. Aquí presento un segundo caso en el que vemos que sí que hay hipertrofia septobasal, con también una imagen de aliasing y aquí una válvula aórtica de aspecto degenerativo que sugiere una estenosis aórtica. Vamos a valorar los gradientes y a nivel ventricular vemos que basalmente no existe, pero de nuevo lo inducimos con Valsalva y a nivel de la válvula aórtica existe una obstrucción fija de grado moderado. Podríamos dejar aquí el estudio y decir que hay una estenosis aórtica moderada, una hipertrofia ventricular secundaria o no sin gradiente, depende de lo que insistamos en ello. Pero sabemos que podemos ir un poquito más allá, que el contraste nos puede ayudar a esclarecer ese gradiente una vez que sí que lo hemos visto. Y así vemos aquí que efectivamente, primero varias cosas, que el grosor septal no es tanto y luego ese músculo que se inserta a nivel de la valva anterior mitral apicalizado, responsable ambas circunstancias del gradiente ventricular. Además aquí algún detallito más de músculo papilar bífido. Miocardiopatía hipertrófica o no subyacente, lo que sí que es cierto que en el contexto de la estenosis aórtica es importante diagnosticar los gradientes ventriculares y su mecanismo, puesto que si hay sustitución valvular, al disminuir la poscarga bruscamente podría aumentar también muy bruscamente el gradiente ventricular y causar graves problemas intraoperatorios al paciente o también más adelante en su evolución, no mejoría clínica. Este es otro caso en el que... Estoy terminando. Este es otro caso en el que vemos que este paciente, entre las imágenes apicales de mala calidad y esta sobreestimación septal que nos ocurre a veces, estuvo diagnosticado un tiempo de miocardiopatía hipertrófica septal, pero una vez que pusimos el contraste, pues vemos que, vaya, me he pasado las diapositivas, perdón. Una vez que ponemos contraste, ahí, vemos como el grosor septal no es tanto, con participación de la trabécula, que existe esa hipertrofia apical y es por la inserción directa de los papilares en el mismo ápice. Este último caso es únicamente para mostrar cómo una vez que nosotros hemos aprendido a identificar hallazgos del tipo de inserciones papilares directas en el contexto de la miocardiopatía hipertrófica, pues también podemos hacerlos en otros contextos, como es esta válvula, que es algo bastante menos frecuente. Es una anomalía congénita del aparato tensor de la válvula mitral, en el que existe inserción directa de ambos papilares a nivel de la válvula. Recibe el nombre de válvula mitral en hamaca por el aspecto que tiene la válvula vista por el cirujano desde la aurícula izquierda. Y ya para concluir de una manera sencilla, decir que sin ninguna duda el contraste nos ayuda mucho en nuestro día a día, pero permitidme que os diga que en nuestra unidad lo más importante es el trabajo en equipo de todas las compañeras, que son maravillosas. Y sin más, pues quería daros las gracias por vuestra atención y esperar que haya sido vuestra agrado. Muy bien, muchas gracias, Sara.
casos muy ilustrativos, muy interesantes, muy focalizados además a la pared muscular del ventrículo y al aparato subvalvular mitral, demostrando que cuando uno es inconformista o es exigente con el eco y es curioso, el contraste muchas veces nos pone de manifiesto pues cuestiones que a simple vista parece que están más o menos claras y que cuando ponemos contraste cambia el panorama radicalmente, ¿no? Voy a dar la palabra a Alejandro, que, como decía, nos va a hablar del contraste en situaciones especiales. Alejandro, cuando quieras. Ahora. Escucha. ¿Sí? ¿Me oís? Hola. Buenas tardes, muchas gracias y agradeceros también la invitación y os quería comentar en los próximos minutos, como comentábamos, el contraste ecocardiográfico en situaciones especiales. Muy bien, creo que ha pasado una de más. Perfecto. Si entendemos por situaciones especiales, a veces pues, podemos pensar que son situaciones muy infrecuentes o poco habituales, pero realmente yo os quería hablar más bien de escenarios clínicos en que vamos a usar contraste. Vamos a hacer un repaso por todos los escenarios clínicos en que podemos pensar que podemos utilizar ese contraste. Algunos de esos escenarios serán menos frecuentes, más inhabituales, pero muchos también son habituales en nuestra práctica clínica. Así, si pasamos al primer escenario que planteamos, que es el de la ecocardiografía de estrés, pues es una técnica que, como comentábamos, es una técnica que utilizamos a diario y es una técnica con muy buen rendimiento diagnóstico y pronóstico, pero como veis en las imágenes muchas veces tenemos problemas y la exploración resulta incompleta porque no podemos analizar todos los segmentos miocárdicos. Pero como veis, la administración de contraste nos permite visualizar perfectamente todos los segmentos y analizarlos por completo. Y es por eso que las últimas guías ya de ecocardiografía de estrés nos recomiendan utilizar el contraste cuando dos o más segmentos contiguos no pueden ser analizados correctamente. Y con el contraste, la verdad es que obtenemos, como veis, muy buenas imágenes y no solo esto, sino que estas buenas imágenes van a suponer un incremento de la sensibilidad, de la especificidad y una disminución de la variabilidad interobservador. Por lo tanto, va a suponer que aumente el valor diagnóstico y pronóstico de la prueba de la exploración. Por lo tanto, vamos a encontrar que los resultados que nos da el contraste se van a correlacionar mucho mejor con la severidad de la coronariopatía y mucho mejor con los eventos adversos que van sucediendo durante el seguimiento del paciente. Sí que es verdad que el contraste puede representar un poquitín más de esfuerzo, tanto de tipo económico como de inversión de tiempo en su realización, pero podemos decir que es coste efectivo porque realmente nos va a permitir lo resolutivo que es evitar otro tipo de exploraciones. Y la verdad es que tampoco es tan complicado porque únicamente consiste en administrar un bolus antes de la adquisición de las imágenes basales y otro bolus antes de las imágenes al pico. Y sí que es aconsejable que primero adquiramos las imágenes apicales para evitar que el contraste acumulado en las cavidades derechas al inicio de la administración del contraste pueda dar sombra sobre las cavidades izquierdas. Y también es aconsejable no comparar nunca imágenes con contraste con otras que tengamos sin contraste. Un segundo escenario ya muy distinto, que ahora sí es mucho más infrecuente y que por lo tanto más especial, es el de las complicaciones postinfarto. La más severa de ellas, probablemente la rotura cardíaca, podemos sospecharla cuando un paciente con un infarto, con cierta inestabilidad hemodinámica o clínica, comprobamos
que existe un derrame pericárdico. Si administramos contraste y este contraste pasa a la cavidad pericárdica, nos apoyará fuertemente el diagnóstico de rotura cardíaca. También, si aparece un pseudoaneurisma ventricular, una de las complicaciones también infrecuentes, la administración de contraste, como podéis ver, nos facilita la delimitación de la cavidad, nos caracteriza mejor el cuello de comunicación entre el pseudoaneurisma y el ventrículo y los flujos que existen entre el ventrículo y esta cavidad del pseudoaneurisma. Por lo tanto, podemos decir que en este ambiente de enfermo muy grave y en el que tenemos que tomar decisiones de forma muy rápida, la administración de contraste nos va a aumentar la fiabilidad del diagnóstico de manera que lo podremos obtener de una forma inmediata y además sin necesidad de trasladar al paciente. Uno de los aspectos que más se está desarrollando dentro de la cardiología actualmente es el de la cardiooncología y, como sabéis, necesitamos una monitorización muy precisa de la función ventricular de manera cuantitativa. Necesitamos el cálculo de la fracción de eyección y esto es importante porque una modificación sobre la fracción de eyección puede representar una modificación sobre el tratamiento y repercutir sobre el pronóstico del paciente. Por lo tanto, es muy importante que lleguemos a este cálculo, pero realmente el paciente oncológico muchas veces presenta problemas para la adquisición de imagen. Es un paciente que tiene antecedentes de neoplasias pulmonares o neoplasias de mama con mastectomía, pacientes que han recibido previamente radioterapia. Todo ello hace que la calidad de imagen sea complicada. Y las guías lo que nos recomiendan en estos casos es que hagamos una resonancia, pero como comentaba antes la doctora Castaño, muchas veces en muchos medios es muy complicado hacer una resonancia. No tenemos disponibilidad de resonancia. Bien, en estos casos sí tenemos a nuestra mano la posibilidad de realizar una ecocardiografía con contraste. Y realmente la imagen, como veis, mejora muchísimo. Normalmente podemos hacer el cálculo de la fracción de eyección, dar un número y la variabilidad de las exploraciones durante el seguimiento a este paciente suele disminuir. Por lo tanto, va a ser muy beneficioso en este tipo de pacientes. Comentaba la doctora previamente el empleo del contraste en las miocardiopatías y en concreto en la miocardiopatía hipertrófica. Yo también os quería comentar, como veis, las imágenes con el contraste cambian, se parecen ya bastante a lo que son las imágenes en la resonancia y realmente tiene mucho valor también en las miocardiopatías hipertróficas que afectan al ápex y sobre todo para valorar la posibilidad de que se formen aneurismas a nivel del ventrículo izquierdo en las miocardiopatías hipertróficas que muchas veces van a comprometer también el pronóstico del paciente porque influyen en la aparición de arritmias ventriculares, en el cardioembolismo y es importante su diagnóstico que muchas veces pasa desapercibido con una ecocardiografía convencional. Hay grupos que han valorado la ecocardiografía con contraste y consideran que tiene una sensibilidad similar a la resonancia para la detección de estos aneurismas en el ventrículo y aconsejan hacer el seguimiento de la miocardiopatía hipertrófica siempre con contraste. También podemos utilizar el contraste en la ablación septal. La administración a través de la arteria septal nos va a dar un aumento de la cogenicidad sobre lo que es la zona basal del septum interventricular, sobre esa zona que es la que genera el gradiente y nos va a descartar que se puedan administrar o que podamos realizar la ablación sobre otras zonas miocárdicas, sobre otras estructuras cardíacas sobre las que podría ser muy peligroso realizar una cardioversión. Por lo tanto, nos permite llevar a cabo la ablación septal en la miocardiopatía hipertrófica de una manera mucho más segura. Quizás no siempre es necesario el realizar o el administrar contraste para diagnosticar un trombo intraventricular, pero como podéis ver en esta imagen que tenemos nosotros aquí a la izquierda, un paciente con un infarto extenso, con una aquinesia apical extensa, con presencia de contraste espontáneo. A veces los trombos que aparecen pueden ser muy laminares, muy adheridos a lo que es la cavidad ventricular y en ocasiones podría pasar desapercibido. La administración de contraste con la falta de repleción que origina este trombo nos ayuda a confirmar el diagnóstico y también hay autores
que consideran que con el contraste la sensibilidad para el diagnóstico del trombo es prácticamente similar a la resonancia magnética. También os quería comentar el papel del contraste para la valoración de la orejuela izquierda antes de la cardioversión eléctrica. Muchas veces la orejuela izquierda presenta problemas en su valoración porque aparecen sombras, aparece contraste espontáneo, a veces aparece barro, a veces la misma anatomía de la orejuela izquierda plantea dudas por la posibilidad de que pudiera existir un trombo. La administración de contraste y la opacificación completa de la orejuela izquierda nos da muchísima seguridad para poder realizar la cardioversión sin ningún tipo de complicación ni de problema. Alejandro, queda poco menos de un minuto. Bien, también interesante la administración de las masas, la opacificación de las mismas y ver cómo, si se opacifica, hay estudios que correlacionan esa opacificación con la vascularización de las masas y con la histología, de manera que aquellas masas que están con más contraste pueden tener más vascularización y ser más malignas. También es interesante para el estudio de la patología aórtica, nos permite distinguir bien la verdadera de la falsa luz, las comunicaciones entre las luces, nos va a ayudar mucho en una patología muy grave. Y también comentaros el estudio de los shunts que pueden ser intra o extracardíacos. En este caso administraremos suero fisiológico agitado que conseguirá que se produzca el contraste o la opacificación de las cavidades derechas. Este contraste no pasará a las cavidades izquierdas salvo que exista algún tipo de comunicación intracardíaca, como puede ser el caso del foramen oval, que se caracteriza porque el paso del suero salino es un paso que es precoz. Parece que no corren las diapositivas, es una pena, no podemos verlo. Y también en el caso de los shunts extracardíacos, como puede ser en el caso del síndrome hepatopulmonar o la telangiectasia hemorrágica hereditaria, en que en estos casos el paso se diferenciará en que es tardío y se diferenciará del caso del foramen oval permeable. Bien, hay ciertos problemas en el paso de las diapositivas. Si pueden pasar la siguiente, por favor. Bien, solo comentaros que donde se ha visto un mayor beneficio de la aplicación del contraste es en pacientes más graves, en pacientes ingresados en unidades intensivos, porque es en los pacientes en que podremos prescindir de otras pruebas, evitará hacer más pruebas y además nos permitirá adelantar o hacer un manejo pues más preciso y tomar más decisiones de tipo terapéutica que van a representar un beneficio para el paciente. Si pueden pasar la siguiente, por favor. Y únicamente como conclusiones, comentaros que la ecocardiografía con contraste está al alcance de la mayoría de los laboratorios de imagen, que como hemos visto es aplicable en la mayoría de los escenarios clínicos, por lo tanto solo tenemos que pensar en ello, que supone una mejoría de las imágenes, pero no solo es eso, supone que el diagnóstico va a tener un mejor rendimiento. Y ese mejor rendimiento, ese diagnóstico más concluyente, nos va a permitir evitar otro tipo de exploraciones. Por lo tanto, al fin es una exploración coste efectiva. Por lo tanto, se trata de realizar un pequeño esfuerzo a veces, pero con una gran recompensa. Y solo daros las gracias por vuestra atención. Ponentes, no se nos acaba el tiempo, pero quería hacer solamente una pregunta para los dos del doctor Jiménez Borreguero, que me dice para Alejandro, Sara ha comentado de que no tiene resonancia. ¿Tú crees que el poner contraste puede evitar el hacer uso de resonancias? Bueno, el contraste pues, nos dará unas características morfológicas y nos podrá estudiar. Nunca nos va a dar la información también que tiene la resonancia, pero hay muchos casos que realmente no podemos utilizar la resonancia en algunos medios y puede ser en algunas ocasiones o en algunas patologías pues al menos una sustitución de ello. Como hemos comentado, pues paciente oncológico que necesitamos una exploración con cierta continuidad, pues no podemos ofrecerle la posibilidad de una resonancia porque no tenemos esa disponibilidad. Aquí nos puede ser muy útil o venir muy útil lo que es la
el contraste, la aplicación de contraste. Evidentemente hay otros parámetros, otras variables que no podremos obtener, pero sí que en ciertas ocasiones pues es una herramienta más que tenemos, es una herramienta, como os comentaba, muy sencilla de utilizar y que aumenta muchísimo la información que podemos obtener. Que tenemos que dar por concluido ya esta mesa de contraste. Agradecer a Alejandro, a Sara y a mi comoderador, a José, y sobre todo a Robbie, que ha patrocinado esta mesa. Muchísimas gracias a todos.